Hay gente que cuando conoce a alguien, antes de casarse, alucina con esa persona. Y otros lo que hacen es, tienen una ilusión, conocen a esa persona y solamente viéndola, creen conocerla, pero no es así. Y cuando se entra en una relación de ilusión, muchas veces al posterior es donde vienen los problemas. Ustedes habrán escuchado, pero yo pensé que eras así, pero yo pensé que tú ibas a hacer esto o lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una expectativa basada en una ilusión, y los hombres mayormente nos dejamos llevar por lo que vemos, y las mujeres mayormente por lo que oyen. Entonces, hoy vamos a centrarnos. La enseñanza hoy es, o el tema es, ya di el sí. Si nosotros pudiéramos ver, cuando uno va a comprar un carro, ¿sí?, y le dijera a alguien por ahí, mira, antes de comprar el carro, ¿qué tal si ves el motor? ¿Qué tal si ves la llanta? ¿Qué tal si ves cómo está trabajando el aceite y todas esas cosas? ¿Verdad? Diríamos, ¿no? ¿Verdad? Antes de comprarlo, te doy gracias porque vamos a examinar el carro para poder tener una buena inversión. Pero muchas veces, cuando entramos en un noviazgo próximo ya para un matrimonio, la ilusión nos hace saltar esa parte de conocer a la persona, ¿verdad? Es como que nos interesa o nos abocamos más en ver cómo está un auto. ¿Por qué? Porque voy a invertir mi dinero. Pero muchas veces no vemos a la persona, el hombre a la mujer o la mujer al hombre, y no vemos cómo, haciendo una analogía, no estamos viendo cómo está funcionando su interior. Y cuando hablo de su interior, hablo de sus emociones, hablo de las heridas que acaba de exponer el pastor Danilo. Nos preocupamos por algo físico y no nos preocupamos mucho en lo más interesante, que es encontrar una pareja para toda la vida. Hubo un maestro que le dijo en plena clase, un niño, no tan niño, le hace una pregunta y le dice: profesor, ¿por qué a menudo la gente se casa con una persona diferente de la que se enamoró? Y el profesor le dice: ve al campo, al pastizal, donde están el maíz, ve y tráeme una hermosa mazorca. Le dice: ve, pero si vas a ir, la vez que tú vas, una vez que pasas por ese lugar, no puedes retroceder para tomar algo. Muy bien. Va el joven, comienza a caminar por el pastizal y empieza a ver hermosas mazorcas. Va a querer tomar una, pero ve otra que le pareció mejor, y luego ve otra que le pareció mejor, y cada vez le parecía mejor, hasta que llegó por la mitad y vio que no había cogido ninguna, y él sabía que no podía retroceder, y apenado por lo que él no había tomado esa decisión, porque pensaba la primera estaba mejor o la segunda, fue al salón de clase. El profesor lo vio y le dijo al profesor: te veo con las manos vacías, ¿qué pasó? Y él explicó el proceso que él había hecho. Le pareció algo mejor, pero lo dejó, y luego lo dejó y vino con las manos vacías. Y él le dijo: qué difícil es enamorarse. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que una vez que ya dan el sí, piensan en la que quizás la primera mazorca estuvo mejor.
Y luego le va a hacer una segunda pregunta. Dice, ¿cómo acaban casándose con la persona a la que aman? Y él le dice, vuelve a hacer el mismo trabajo, ve a la mazorca nuevamente, ve al pastizal y tráeme la más alta que tú ves. Esta vez que él va, empieza a ver una, empieza a ver la otra, y luego toma una y la trae al profesor. Y el profesor dice, esta vez veo que si vienes con las manos llenas. Y él le explicó qué es lo que había hecho. Y el profesor le dice, justamente por eso uno acaba con la persona que ama, porque toma una decisión. Porque cuando tú tomas algo, es para siempre ese compromiso. Y lo que tú has hecho, has tenido que decidir, porque vistes que la primera vez cometiste un error, pero ahora tomaste una decisión. Y te felicito, le digo, porque así debe ser. Cuando uno toma una decisión, debe permanecer y continuar en esa decisión. Porque Proverbios 18:22 dice, el que encuentra esposa halla la bendición de hoy. Aproximadamente en el Perú se dan de 180 a 190 matrimonios diarios. Voy a exponer, y mi exposición no va a haber administración. De acuerdo a la SUNAR, se han registrado más de 10.000 divorcios, lo que representa un incremento de cerca del 14% respecto al año 2024. El país que menos divorcios presenta, el país latinoamericano de Guatemala, tiene una tasa de divorcio del 0.2% por cada 1.000 habitantes. El país que más divorcios presenta y en donde no necesariamente tiene que ver un causal, sino simplemente el deseo de querer divorciarse, solamente tiene que presentarlo un año antes, solicitarlo y le dan el divorcio. Así no haya ninguna clase de causal, no por adulterio, no porque lo golpea, no porque le ofende con palabras, sino sencillamente se cansó y quiero divorciar. El país se llama Noruega. Y hoy quiero invitarlos, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, 33. Dice la Escritura, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cuando está hablando acá de juramento, de perjurar, yo encontré que la palabra perjurar tiene dos connotaciones. Uno de ellos es jurar en falso. La palabra, cuando dice no perjurarás, viene de perjurar. Y uno de ellos es jurar en falso. Jurar sabiendo que uno no va a cumplir su palabra. La otra connotación es jurar insistentemente. Sí, 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 queriendo afirmar algo a pesar que no lo es, que uno sabe que en su interior que no lo es. El juramento es un acto solemne mediante el cual una persona afirma o niega algo, o se compromete a cumplir una obligación, invocando como testigo a un ser supremo, una institución o algo que considera de valor sagrado. Lo vemos el juramento en un ámbito legal y judicial, que el juramento se hace ante los jueces, ante los ministros. En el ámbito cívico se hace ante la bandera,
y en el ámbito religioso o moral se hace ante Dios como ocurre en los votos matrimoniales. La Escritura dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Y cuando está hablando de perjurar, no está hablando de cualquier juramento, sino está hablando en el ámbito del matrimonio. Porque antes de que Jesús les enseñe esto, habla acerca del adulterio y del divorcio. O sea, cuando está hablando de perjurar, de no jurar en vano, de no prometer algo a la ligera, sí, sino está hablando dentro del matrimonio. ¿Por qué un sí es tan importante? Porque un sí encierra muchas cosas. Quiero hacerle una analogía. Si nosotros compráramos una gaseosa en la esquina de nuestra casa, seguramente nos costaría 2 soles. Si la compro en un restaurante, la misma cantidad me costaría 4 soles. Si lo compro en un estadio de fútbol, ya hablando del mundial, ¿cuánto costará, verdad? Pero pongámosle 5 soles, la misma cantidad. Si lo compro en un aeropuerto, me costaría la gaseosa 7 soles. El líquido, la cantidad fue la misma. ¿Por qué el precio subió? ¿Por qué en un lugar está 2 soles hasta llegar a los 7 soles? ¿Por qué? Por el lugar en donde lo he comprado. ¿Por qué el sí es más importante en el matrimonio que un sí de enamorado, que un sí de novios? ¿Por qué? Por el lugar. Le decimos sí a la enamorada. ¿Nos vamos a casar? Sí, nos vamos a casar. ¿Vamos a tener hijos? Sí, vamos a tener hijos. ¿Cuántas veces le decimos sí? Cuando se está de novio también es sí. Pero el sí que se da en el altar, frente a un ministro, frente a un cura, frente a un rabino, es un sí muy diferente al sí de enamorado, al sí de un novio. Porque después de un sí en el altar no hay retroceso. Porque un sí delante de Dios es un candado que te une a una persona. El sí tiene otra connotación delante de Dios, delante de un altar. Y si se hace delante de Dios, es porque vemos que Dios es el ser supremo ante el cual hacemos un juramento. Y Dios está en todo lugar. Dios está en el sí del enamorado, en el sí del novio o en el sí de los casados. Pero a veces decimos un sí a la ligera. Pero cuando uno da un sí, cuando se va a casar delante de Dios, es para toda la vida. En el mismo capítulo, Mateo 5, el versículo 37, en el cual voy a centrar mi enseñanza, dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Está hablando la importancia y el peso de un sí. Cuando uno está en el altar, lo que sale, una vez que uno ya ha dicho, sí, fulano de tal acepta a tal persona como su esposo, hay un silencio. El corazón del esposo o de la esposa comienza a sonar como, no como tambor, sino como una batería. Porque una vez de que uno dice un sí, se queda comprometido. Usted sabe, hermano, que cuando uno se casa para toda la vida, ¿correcto?
¿Y usted sabe cuál es el matrimonio que duró menos tiempo de casado? Fue en el país de Kuwait, en el año 2000, a ver, por acá lo tengo anotado, en el año 2019. ¿Sabe cuánto tiempo duró ese matrimonio? Después de un sí, duró 180 minutos. Perdón, segundos, duró 3 minutos. ¿Qué ocurrió? Se llevó a cabo la ceremonia y dice sí, dijo, y quedaron casados. Están saliendo, la novia está saliendo, se tropieza con el vestido, se va de bruces y se cae. El recién casado, el esposo, mirándola, se ríe de ella y le dice qué estúpida es. Ella se levantó como pudo, fue de frente y dijo quiero divorciarme. Está registrado y se presenta el divorcio y ahí quedó ese matrimonio. ¿Cuál es el segundo matrimonio? ¿Cuánto tiempo duró? Duró 15 minutos. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Ya se habían casado, los aplausos y todo ello, hasta que en ese momento que están recién casados, viene el suegro, menos mal que fue el suegro y no la suegra, viene el suegro y le pide al recién casado, le pide la dote que le dé completo por la hija. Y él se molesta porque habían quedado en darle en 2 partes, pero él quería, no, tiene que darme completo. Y él presenta a los 15 minutos el divorcio. Llévese a su hija. Cuando uno da un sí, es un sí para toda la vida, porque ese sí compromete. Y lo que tiene el hombre, el ser humano tiene su apellido y su palabra. Y hoy quiero referirme a los varones, que la palabra del hombre debe de pesar. Lo que uno dice, eso debe ser. Por eso la Escritura dice que el sí debe ser sí o debe decir no. Ya pueden estar todos los trámites, ya está todo listo para la ceremonia y después de la ceremonia para el festejo. Y se le pregunta, ¿aceptas? Y es el momento para que el hombre, el varón, el futuro cabeza, el macho alfa pueda decir sí o no. Porque una vez dicho sí, acepto, ya fuiste. Y lo mismo se le pregunta a la dama, ¿acepta usted a fulano de tal con todos sus defectos, sus errores, verdad? Y con el chupito en la nariz, sí, acepto. Acepto y queda sellado. Por eso la Escritura dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y no está hablando solamente en un contexto de hacer un contrato económico o en un trato para la venta de algo, sino que Jesús está hablando después de haber enseñado acerca del divorcio y del adulterio. O sea, lo está hablando en un contexto de matrimonio, que tu sí debe ser sí y tu no, no. En otras palabras, si tú empeñas tu palabra, tienes que tener la capacidad, la hidalguía tú de mantener tu palabra. Si tú ya empeñaste sí delante de Dios y delante de los testigos, a pesar de las cosas que puedan venir dentro de un matrimonio, que no es fácil la convivencia, tienes que saber mantener tu sí. Amén. Seas varón o seas mujer. ¿Por qué? Porque ya estás comprometido. Y los que todavía no se van a casar o todavía están en camino, puedan pensarlo, porque una vez que da sí no puede decir, uy, no, a ver, déjame pensarlo bien. No, ya diste el sí. Y estamos yendo por pasos. La primera enseñanza fue acerca de las heridas que hay, de 2 personas imperfectas que se encuentran, y estas 2 personas imperfectas vienen ante el ministro, vienen ante el cura, vienen ante alguien que lo ven como un representante, y vienen y se juntan para dar un sí.
Después de ese sí viene la tercera enseñanza que va a traer el pastor Carlos. Pero hoy estoy tocando lo que es el sí, haciéndole recordar a los que dijeron sí, y que por los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, a veces nos olvidamos de lo que dijimos en el altar. Amén. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es mantener nuestro sí. Porque un sí ante una autoridad cambia muchas cosas. En el matrimonio civil lo hacemos ante un alcalde o ante un regidor. En lo religioso lo hacemos ante un pastor o ante un ministro. Cuando nosotros nos casamos, los votos matrimoniales se hacen ante Dios como un ser supremo que instituyó el matrimonio. Ningún país, por más adelantado que sea, por ningún país que sea cabeza, tuvo la inteligencia de poder crear el matrimonio. No, sino que esto vino de parte de Dios como principio. Y en ese principio nosotros nos establecemos por su palabra. Y nosotros debemos de mantener ese sí en medio de toda circunstancia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Aleluya. La primera vez que acabo. ¿Por qué es importante el sí? Porque nos comprometemos a algo, porque sellamos algo, porque afirmamos algo, porque determinamos algo. ¿Qué valor le damos al sí? Como decíamos, el sí de un esposo es diferente del sí de un enamorado, el sí de un novio. Porque el sí, ¿sabe lo que hace el sí? El sí mata la soltería. Por eso, ¿ustedes se acuerdan de David? Hay un mensaje, David antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla. Antes de la batalla era un desconocido. El día de la batalla todos miraron a David como el vencedor. Después de la batalla venía la responsabilidad de mantener lo que él había vencido a Goliat. Antes de la batalla usted es soltero. El día de la batalla usted se casa. Después de la batalla usted tiene que sostener lo que dijo el día que se casó. Porque muchos Goliat se van a levantar. Pero la Escritura dice que tu sí sea sí. ¿Cuándo va a ser sí? En tiempo de primavera, en tiempo de verano, en tiempo de otoño, en tiempo de invierno. Así como hay estaciones normales en la vida, hay estaciones en la vida del ser humano dentro de su matrimonio. No todo es bonito. Amor, cariño, primavera. Sí, amor, te voy a ayudar, te voy a servir. Y van cambiando las estaciones. Y hay estaciones negras, oscuras. Pero que vuestro sí sea sí. Tienes que permanecer en ese sí, porque en ese sí hay bendición. Porque en ese sí vienen tus generaciones. En ese sí está tu bendición. En ese sí abres un camino para tus hijos. En ese sí tú eres una lumbrera para los que vienen detrás de ti. No te rindas cuando las cosas se ponen feas, sino que tenemos que mantener el divorcio del sí. No hay nada más hermoso, hermano, que permanecer en lo que Dios dice, en lo que Dios manda, en lo que Dios determina. Si quieres la bendición que continúe en ti, tienes que mantener tu sí, a pesar de. ¿Sí? Y creo que para este tiempo lo que Dios va a hacer en nuestro país va a ser cosas grandes. Oímos de avivamiento, oímos de que Dios va a hacer cosas grandes en el Perú, pero ¿sabes qué? La base de una sociedad está cimentada en la familia. Y el enemigo sabe que si va a la raíz, que es la familia, sabe que si va a debilitar tu sí,
sabe que si va a hacer muchas cosas para que no venga ese avivamiento, no se cumpla el avivamiento, o que el avivamiento sea en parte y no sea sostenida, lo que va a comenzar a atacar es la familia, va a comenzar a debilitar el sí, va a comenzar a meter ideas, va a comenzar a poner sentimientos que no son lo correcto, va a querer mover tus bases, va a querer mover tus raíces. ¿Para qué? Para que seamos débiles en un sí. Pero hoy, en el nombre de Jesús, decimos en esta noche, para los que estamos aquí, que vuestro sí sea sí y permanezca en medio de toda circunstancia, porque lo que Dios ha hablado para esta nación se va a cumplir. Entonces, ¿qué cosa lo que Dios va a hacer? Va a comenzar a sanar familias, y para sanar familias va a empezar a sanar el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Y yo creo fehacientemente que este es el tiempo de la restauración de los hogares. Va a ser el tiempo de la restauración de los hombres y de las mujeres. Va a ser el tiempo que el hombre se va a parar en su sí, y en su sí, y en su sí. Si hoy estás en este lugar, es porque Dios te demanda y Dios te desafía a que tú permanezcas en lo que tú le has prometido a tu dama, o lo que has prometido a tu caballero. Ese sí. Varones, segunda vez que acabo, empezamos como caballero, le abrimos la puerta. Cuando vamos al restaurante, le damos la silla, jalamos para atrás para que se siente la dama. Cuando estamos saliendo, la toma del brazo, empezamos como caballero y acabamos como caballo. Pasa el tiempo, ya no le abre la puerta, tú subes y no me vas a abrir la puerta, no tienes manos. Vamos a un restaurante, te sientas primero, pides y ya no le jalas el asiento para que te siente. ¿Te das cuenta? Porque cosas pasaron en una circunstancia, en sí se está debilitando. Para los que se van a casar, es bonito casarse, es bonito la luna de miel, pero como alguien ahí dijo, a veces uno se casa solamente pensando en la luna de miel. Esa noche se chupan toda la miel y al día siguiente se quedan en la luna. Es bonito, hermano, el enamoramiento, pero el enamoramiento se ha comprobado que dura alrededor de 1 año y medio. Después empieza ya a quitarse esa ilusión, y lo que va quedando es el amor. Cuando estamos enamorados le decimos sí a todo, ¿correcto? Nos vemos en la noche, mi amor, claro, correcto. ¿En dónde? En tal lugar. Así no tengas pasaje, sales 2, 3, 4 horas antes, vas caminando y llegas a la cita puntual, más que a los cultos, más que al seminario. ¿Estás enamorado? ¿Verdad? Está lloviendo, hermano, igualito tú llegas. ¿Estás con fiebre? Tú llegas, hermano. Tú eres el macho alfa, tú vas a llegar. Sí, pero cuando ya pasan los años, pasan las circunstancias, el sí se va debilitando. Y la Biblia dice que tu sí sea sí en todo momento, en toda circunstancia. Tienes que tener la hidalguía, hombre y mujer, para decir sí cuando es sí y no cuando es no. De hablar las cosas claras, de poner las cosas claras, poner las cosas claras sobre el tapete, con mucha sinceridad, con mucho respeto, con no faltarles, con no herir. Mejor decir las cosas claras. Oculta las cosas por un tiempo y cuando salen las cosas muchas veces es demasiado tarde. Tienes que mantener tu sí. Amén. Hoy y mañana son 2 días de mucha bendición. Si estamos en este lugar es porque creemos que Dios así lo ha permitido. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. A todos los que están felizmente casados, mantengan su sí. Espero que caigan personas que tengan más de 7, 8, 9, 10 años casados.
Y Dios honra los votos matrimoniales. Amén. Dios honra los votos matrimoniales. Por lo tanto, para empezar este seminario, decimos, ¿cuál es la palabra para este seminario? Ya di el sí. El que da el sí está dentro ya del grupo. Antes de decir el sí todavía está afuera, puedes pensarlo, puedes meditarlo, puedes pedir revelación, puedes pedir ayuda, puede venir que los ángeles te ayuden, pero una vez que ya estás adentro y dices el sí, igual pide a los ángeles para que te ayuden, pide a Dios para que te pueda ministrar, porque estar dentro de un matrimonio después de haber dicho sí es solamente para gente valiente, gente que verdaderamente se compromete a mantener su palabra. Como decíamos, el hombre tiene su apellido y su palabra. Los hombres cuando llegamos a un trato decimos, quedamos en la noche, Pastor Carlos, ¿sí? Palabra, nos damos la mano y quedó sellada, palabra. No me firmas nada, no le firmo nada, yo honro su palabra, el pastor honra mi palabra. Lo mismo es en el matrimonio, la tercera vez que acabo. Cuando estás en el altar con tu vestido hermosa, no sé por qué le ponen velo a las mujeres si las mujeres son hermosas. No lo entendieron. Pero cuando están ahí frente a ese altar y cuando se dan el sí, si ellos pudieran verse a 10, 15 años de ese sí, pudieran ver todo lo que van a recorrer, quizás pensarían en el sí que están dando. Porque ese sí que se están dando en ese momento, está toda la efervescencia, está cuando están enamorados. Sí, lo soportamos todo, la crítica, la envidia, la suegra, todo, hermanos, soportamos de todo, estamos enamorados. Luego ya baja el enamoramiento y queda, después de haber colado, queda el amor. Y el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo, no dice el enamoramiento, sino dice el amor. Y muchas veces nosotros prometemos cuando estamos bien enamorados, pero después del enamoramiento, después de que ha pasado toda esa efervescencia, después de haberlo todo, querido hermano, el sí se sostiene en el amor. Porque el enamoramiento tiene que ver con las emociones, el amor tiene que ver con la voluntad. Cuando tú tienes voluntad, amas. Cuando estás enamorado, hermano, es con las emociones. Y las emociones son como el piano que está tocando, alto, bajo, agudo, silencio, horrible. Las emociones van así, la voluntad es lo que tú determinas. El sí se sostiene no en el enamoramiento, el sí se sostiene en el amor. Aquí concluyo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Escritura no dice que Dios se enamoró del mundo, sino que dice, porque de tal manera amó al mundo. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fue que Él estaba enamorado tuyo, sino que Él te amó. Y la Escritura dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Pon tu amor a Dios primero, ama a Dios con locura, pon a Dios en lo principal y luego ama a tu esposa, ama a tus hijos. No ames a tu pareja primero, no ames a tus hijos primero, sino pon a Dios primero. Pones a Dios primero y Dios va a comenzar a obrar. Buscad primeramente el reino de Dios y las cosas vienen por añadidura. Amén. Solteros, antes de decir el sí, busca a Dios con locura, busca el reino de Dios y deja que las jovencitas son añadidura. No busque la añadidura primero, busca primero el reino de Dios. A todos los que han dado el sí los felicito. Y más me gozo
aquellos que tienen más años sacándole lustre a sus sí. Amén. Bien, el día de mañana tenemos otra exposición, pero vamos a darle paso al pastor Carlos Arrieta, que nos trae una hermosa enseñanza. Aleluya.